El final del arco de la Guerra de los 1000 años nos dejó con varias preguntas importantes y una de ellas será respondida en este video. ¿Qué pasó con Aizen después de la Guerra de los 15? Sabemos que fue liberado de su silla por Yujaba para la batalla final, pero cuando lo volvemos a ver 10 años después de la derrota de los enemigos finales, está de vuelta en el Mugen como si nada hubiera pasado y aparentemente cambió a bueno. Al menos parte de esta respuesta se puede encontrar en la novela ligera You Can't Fear Your Own World, que es mejor conocida como la novela de Hisagi, cuyo inicio sirve como una continuación directa de la Guerra Sangrienta y revela cosas importantes sobre el mundo de Bleach. Una de ellas fue lo que realmente le sucedió a Aizen. El fin de la Guerra de los 100 años nos dejó a todos perplejos. Tan pronto como Yujaba es derrotado, somos arrojados 10 años al futuro sin ninguna explicación de lo que sucedió justo después de esta batalla épica, en una transición realmente drástica, especialmente si recordamos el arco Arrancar, que también terminó con una gran confrontación pero tuvo un epílogo de 2 capítulos que nos trajo respuestas inmediatas sobre el destino de personajes importantes. En la Guerra de los 100 años, esa brecha de una década nos deja sin esa sensación de cierre. Ver la Sociedad de Almas 10 años después, por supuesto, es emocionante y revela muchos misterios que dejó la guerra. Sin embargo, también nos faltan respuestas sobre qué pasó con Aizen, uno de los personajes más intrigantes de la serie. Después de todo, él es su mejor villano, uno de los personajes más fuertes y, por supuesto, uno de los personajes más importantes. De hecho, no solo él, sino que tampoco sabemos mucho sobre los demás personajes como Urahara, Ichibe, Grimmjow, en fin, varios personajes. Y lo curioso es que lo único que sabemos es que Aizen participó en la batalla final contra Yujaba ayudando a derrotarlo, y eso fue el momento en que finalmente fue liberado de la silla que lo había retenido por tanto tiempo. Y aquí necesito enfatizar cómo Mayuri fue capaz de crear una silla capaz de soportar un hado número 90 liberado por este monstruo. Por eso es que con todo su poder, muchos se preguntan cómo la Sociedad de Almas sería capaz de volverlo a encarcelar. Digo esto porque sus sellos no eliminan su Reiatsu, simplemente lo mantienen cerca de él. Esto significa que Aizen libre es un oponente formidable y estaría sin su poder total, pero en el clímax de la batalla algo inesperado sucedió, el efecto de Kyoka Suigetsu. Su hipnosis completa terminó disipándose, permitiendo a Yujaba ver el presente y fundamentalmente el futuro. Y en ese momento el villano final lanzó su Reiatsu atravesando el cielo y capturando a Aizen nuevamente. Y lo que sucede después es realmente un misterio y solo podemos asumir que Yujaba capturó a Aizen para evitar que interfiriera más en la batalla contra Ichigo. Y así Aizen desapareció y no lo volvimos a ver hasta, como puedes imaginar, una década después, cuando se reveló que estaba de regreso en Mugen, atrapado y atado a la cruz nuevamente. Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo cómo fue llevado ahí. Para descubrirlo necesitamos explorar lo que sucede en la novela You Can't Fear Your Own World, la novela de Hisagi, y veremos si el material nos ofrece las respuestas que buscamos. Lo mejor de todo es que tenemos esta respuesta justo al principio. Este fragmento ayuda a llenar el vacío entre el final de la batalla y el comienzo de este nuevo viaje. En cuanto a la Sociedad de Almas, nos encontramos en el cuartel de la primera división frente a la entrada del Mugen, donde Aizen está sentado en su silla acompañado por el comandante general Kyoraku Shunsui. Y es intrigante pensar que los Shinigami recurrieron a Aizen en busca de ayuda, incluso sin mucho incentivo de su parte. Por eso al final de la serie queda claro que Aizen tiene sus propios intereses, quiere aplastar a quienes intentan controlarlo, y esto incluye, por supuesto, a Yujaba. La verdad es que Aizen desprecia la idea de Yujaba como rey de las almas, al igual que despreciaba la versión original del rey. En cuanto a Kyoraku, puede ofrecerle a Aizen la oportunidad de respirar el aire de la sociedad de nuevo, aunque temporalmente. Sabemos que hay más detrás de este gesto de Kyoraku. Estaba jugando con la ambición de Aizen, sugiriendo que comparten intereses comunes. Sin embargo, el acuerdo entre ellos no implica la libertad total de Aizen. Kyoraku solo utiliza ciertas llaves para liberar algunos de sus sellos, pero nunca planeó realmente que Aizen pudiera caminar completamente libre. Por eso lo elevó en la silla diseñada por Mayuri, y esto me lleva a pensar lo siguiente: ¿y si Yujaba no hubiera logrado sellar a Aizen, qué sucedería realmente después de la muerte de Yujaba? Dudo que Aizen se retire en silencio. Quién sabe si hasta la batalla final hubiese sido él contra Ichigo.
Sería un choque que todos esperarían volver a ver y creo que sería muy interesante si el anime agrega este evento después del final de todo. Aizen siendo el villano final secreto, al igual que en los juegos. Realmente sería algo épico y pondría fin a la discusión de quién es más poderoso, Ichigo o Aizen. Sin embargo, cuando volvemos a la novela de Hisagi, Aizen está nuevamente atado a su silla, pero el hecho es que la novela no explica cómo encontrar a un Aizen nuevamente, por lo que la explicación más simple puede ser la más probable. Fue derrotado por Yujaba y el Gotei 13 logró atarlo nuevamente antes de que despertara. Y en ese momento, frente a Aizen y Kyoraku, también estaban los miembros que controlaban el Mugen junto con varios Shinigamis del nivel capitán como precaución. Para que veas el nivel de peligro que representa Aizen y por respeto a Kyoraku, le preguntó a Aizen si tendría algunas últimas palabras antes de ser llevado de regreso al Mugen, aún sabiendo el peligro que puede representar incluso las palabras de Aizen. Y así la escena que se desarrolla sobre las puertas de la primera división es realmente intrigante cuando Shunsui le pregunta si tiene alguna última palabra. Aizen sacude la cabeza y dice que nadie aquí es digno de escuchar lo que tiene que decir, con una seguridad que realmente parece ser casi arrogante. Después de todo, él no ve allí a nadie como su igual. Sabemos del complejo de superioridad que tiene Aizen, pero esta respuesta a Kyoraku en verdad lo hace sentir aliviado, ya que lo que Aizen valora generalmente trae desgracias a los demás. Sin embargo, se produce un cambio sutil. Aizen expresa su deseo de hablar con Ichigo, lo que habría sido una escena fascinante. Después de todo, la batalla contra Yujaba dejó poco espacio para un diálogo significativo entre ellos, y muchos se preguntan qué era lo que tenía que discutir, pero Urahara, siempre cauteloso, probablemente no permitiría esta conversación. Los sellos que lo atan fueron mejorados y reforzados por el propio Urahara, mientras que Mayuri, siempre buscando superarse a sí mismo, intentó crear algo con más eficacia, pero no tuvo éxito a tiempo. Este detalle revela una verdad más amplia, y es que Mayuri pudo haberse dado cuenta de lo que hizo Urahara era, de hecho, la mejor opción para ese momento. Luego, cuando Kyoraku se estaba preparando para tomar a Aizen y regresarlo a Mugen, mencionó la esperanza de que algún día Aizen se convertiría en un aliado de la Sociedad de Almas. Pero Aizen, con una sonrisa sutil, respondió que dudaba que la Sociedad de Almas siga existiendo de la misma manera en 20.000 años, que es el tiempo de su condena. Kyoraku respondiendo que el Gotei 13 luchará para que esto suceda, esto me hizo pensar en cómo será la escala de poder del arco del infierno si realmente sucede. Este discurso de Aizen puede indicar un enemigo sin precedentes, incluso mayor que los Quincy's, y esto combinado con la promesa del Rey Quincy de volver, te puedes imaginar un Ichigo versus Aizen versus Yujaba versus el Rey del Infierno. Sería un Battle Royale que francamente me gustaría ver, aunque creo que es difícil que suceda en realidad. La novela parece liberar información sutil aquí y allá sobre todo este secreto con respecto al infierno que realmente me dejan bastantes preguntas. Pero volviendo, antes de que abandone el lugar, Aizen mira a Kyoraku y le hace una pregunta que resuena en el aire. Fuiste testigo del pecado original de la Sociedad de Almas durante tu estancia en el Palacio Real, ¿no? Y aquí no se refiere al Rey de las Almas que conocemos, sino al cuerpo mutilado de Yujaba, ahora suspendido con la piedra angular de los tres reinos, custodiando así su nuevo destino como el nuevo Rey de las Almas. Qué ironía darse cuenta cómo el siglo se repitió de manera diferente, todo para mantener el status quo del mundo en ese momento. Una ola de recuerdos invadió la mente de Kyoraku. Recordó la guerra y cuánto todo giraba en torno a la sociedad de un nuevo rey alma, especialmente después de la derrota de Yujaba. Aquí está claro que la pregunta de Aizen era realmente válida en cuanto a cómo el mundo podría continuar en el equilibrio sin el rey. Sin embargo, antes de seguir adelante, otra pregunta que surge en la mente de Kyoraku es que en una conversación entre Ichibe y él sobre el futuro, si todo salía mal, Ichigo podría ser el candidato a ocupar el trono, incluso si esto significaría atraparlo en ese estado de cristal. Y es de hecho una idea intrigante, pero al mismo tiempo contradictoria en cuanto a cómo Ichigo podría mantener los mundos unidos sin el poder de All Might. Después de todo, ese era el poder que había dividido el mundo primordial en los tres que conocemos hoy, y solo el rey espiritual y Yujaba tenían esa habilidad. Y bueno, teniendo en cuenta que Yujaba absorbió al rey, tal vez el reiatsu del rey espiritual podría ser imbuido en Ichigo para que pudiera adquirir el All Might. Continuando.
Kyoraku no responde a Aizen, no por miedo, sino porque quiere mantener esta conversación lejos de los oídos curiosos de los demás Shinigamis, que la mayoría de los capitanes actuales no saben sobre la verdad oculta sobre la mutilación del rey espiritual y cómo se reflejó esta situación en Yujaba. Aizen, con una sonrisa sutil, se da cuenta de esto y le pregunta a Kyoraku si teme que sus palabras revelen esta oscura verdad que pueda causar traición entre los miembros de la Gotei 13, al igual que lo que pasó con Tozen. En este momento tenso, Hisagi entra en escena porque él estaba representando a Kensei, que estaba pasando por un proceso de zombificación. Hisagi le grita a Aizen y lo llama mentiroso, y que está allí para presenciar el encarcelamiento del hombre que llevó a Tozen a la oscuridad, y exige que Aizen explique lo que quiso decir, insinuando que las convicciones de Tozen fueron destruidas por sus palabras. Aizen, impasible, responde con frialdad y dice lo siguiente: no sabes de lo que estás hablando. Cuando te convertiste en Shinigami, Tozen ya estaba bajo mis órdenes desde hace mucho tiempo. Lo que sea que le pasó a dar forma a Tozen pasó hace mucho tiempo. Consumido por la rabia, Hisagi casi saca su Zanpakuto en contra del villano, pero Kyoraku en silencio y con firmeza se interpone entre ellos, pidiéndole a Hisagi que se retire. El teniente obedece de mala gana, pero aún así se vuelve hacia Aizen desafiándolo, dejando en claro que incluso si él ayudó a Ichigo a derrotar a Yujaba y salvar a todos, para él, Aizen siempre será el hombre que trajo la ruina a su antiguo capitán. En ese momento, la tensión se siente en el aire. Las palabras de Aizen y la furia de Hisagi crean una tormenta de emociones que se extiende por toda la sociedad de almas, reflejando la complejidad de las relaciones forjadas en la batalla y la traición. El futuro de la sociedad de almas seguía siendo realmente incierto. Pero una cosa estaba clara: el pasado todavía reverbaba y las sombras viejas de decisiones siguieron dando forma al presente. Pero en ese momento, Aizen, con su sonrisa enigmática, observa esta tensión y afirma que para siempre es un término muy largo. Ni siquiera las convicciones de Tozen, que parecían tan inquebrantables, pudieron resistir la prueba del tiempo, por lo que tiene que abrirse un poco y revelar un aspecto oscuro de su visión. Mató a Tozen durante la batalla de la falsa Karakura por un equivocado sentido de misericordia. Para Aizen, la muerte de su leal subordinado habría sido un acto de compasión, un gesto por el bien de un dolor, incluso mayor que lo que podría provenir de los intentos de revivir su cuerpo si Unohana u Orihime llegaran a tiempo. Es cierto que Tozen tenía dentro de sí mismo un miedo profundo y una creencia inmutable de que la Sociedad de Almas era una organización injusta que permitió que su mejor amigo fuera asesinado por el lunático que aún ocupaba una posición de poder, que en este caso es Tokinada Tsunayashiro. El camino de Tozen como Shinigami y luego como capitán estaba plagado de riesgos. Temía convertirse en parte de ese mundo que despreciaba y al mismo tiempo no hacer nada al respecto. Para él, vivir entre aquellos que consideraba malvados sin buscar justicia era tan condenable como ser uno de ellos. Aizen, al darse cuenta de la hermosa determinación de Tozen, no podía soportar la idea de verlo pudrirse en la desesperanza. Por lo tanto, en la visión distorsionada de Aizen, lo liberó del sufrimiento eterno. Sin embargo, no parece estar de acuerdo a lo que Tite Kubo originalmente planeó para Tozen. Su muerte parece más un reflejo del fenómeno del suicidio del alma, un concepto explicado claramente en el arco de Todo menos lluvia. Y es el flashback que cuenta la historia de cómo el padre de Ichigo conoció a la madre. Tozen se había convertido en un híbrido de Hollow y Shinigami, viviendo en un delicado equilibrio, y cuando Komamura lo hirió gravemente, el equilibrio se vio alterado y se produjo una explosión devastadora que consumió a Tozen. Y Urahara lo describió mostrando cómo suena tan parecido a lo que le pasó a los Bizarre, que incluso se podría argumentar que si los capitanes Bizarre no sucumbieron al suicidio del alma a pesar de estar heridos, tal vez había un vacío en este racionamiento. Ruki y Renji, por ejemplo, llegaron rápidamente para ayudar a Rose y Kensei, mientras que Tozen no tuvo tanta suerte. Sin embargo, la novela afirma que fue Aizen quien causó la muerte de Tozen, pero también sugiere que Aizen lo destruyó de una manera que no tiene mucho sentido. De todos modos, Kubo siendo Kubo, que deja el misterio al aire para nosotros. El hecho es que si Aizen realmente respetaba a Tozen, un alma extraordinaria,
¿Por qué lo mataría tan fríamente? ¿Por qué no descendería a él en toda su gloria reconociendo el respeto que Tozen tenía para él en lugar de simplemente volarlo? Aizen luego se dirige a los otros Shinigamis advirtiéndoles que un día entenderán que la sociedad de almas que creen conocer está siendo moldeada por ilusiones peligrosas, lo cual es incluso irónico, ya que su poder es el poder de la ilusión. El hecho es que Kyoraku, al darse cuenta de que la conversación estaba durando demasiado, decidió que era hora de terminarla, y así ordenó que comenzaran a trasladar a Aizen de regreso al Mugen, ya que era predecible que darle a este la oportunidad de hablar era realmente una mala idea. Hisagi, conmocionado por el poder de las palabras del ex capitán, observa cómo se llevan a Aizen, y para sorpresa de todos, él se vuelve hacia Hisagi con un tono genuinamente alentador, y repite una frase que Hitsugaya le dijo una vez: un capitán solo blande su espada por deber, y hacerlo por odio es solo violencia. Aizen reconoce que Hisagi no siente odio, sino una profunda tristeza por su capitán perdido, lo que por supuesto lleva a que la situación se torne tensa, pero que Kyoraku interviene rápidamente, también pidiendo a Aizen que deje de usar su Reiatsu para intimidar a los soldados que lo llevan. El sudor frío de los guardianes, respondiendo a Aizen despreocupado que solo se está divirtiendo un poco, ya que la monotonía de la prisión está por comenzar. Se ríe diciendo que pasará su tiempo en Mugen tratando de adivinar cómo cambiará la sociedad de almas hasta que él pueda salir nuevamente. Y mientras se prepara para desaparecer en la oscuridad, Aizen deja un último mensaje para los Shinigami. Dice que si realmente desean ver la verdad sin ilusiones, deben luchar con sus propias vidas y almas tal como lo hizo Tozen. Estas palabras resonaron como una advertencia profunda. La verdad exige sacrificio, ya sea la verdad del mundo o la verdad personal de cada uno. Con eso, el Aizen desapareció en la oscuridad de Mugen. Y esto fue básicamente lo que le pasó a Aizen después de la guerra sangrienta de los 100 años. La verdad es que todo lo acontecido en esta novela es bastante interesante y nos revela muchas cosas. Espero que de verdad, si el video te haya gustado, le des un me gusta. Y si es así, invito a que comentes qué te pareció y te suscribas. Sin nada más que decir, me despido. Hasta la próxima.